El COVID-19 continúa extendiéndose por el planeta y hasta el momento hay más de 67 millones de personas infectadas. Francia superó el 1,5 millones de contagios, mientras que España suma más de 1,6 millones de casos. Luego de un proceso de desconfinamiento por fases, el país entró el 21 de junio en la nueva normalidad y se recuperó la libertad de movimientos. Desde entonces, el crecimiento de los casos se aceleró y el territorio se convirtió en uno de los más contagiados de la Unión Europea. Por su parte, China, que es el país de origen del brote, contuvo la enfermedad y comenzó a detectar más casos importados que de contagio local, lo que hizo que las autoridades prohibieran la entrada de extranjeros. Como resultado de la expansión del virus, más de la mitad de la población mundial fue sometida al confinamiento, se impuso el distanciamiento social y los desplazamientos quedaron paralizados. En América los contagios siguen en aumento. El país que más preocupa es Estados Unidos, debido a que es el que más casos de coronavirus tiene en el mundo, con más de 14 millones de personas contagiadas. Esto llevó a la Organización Mundial de la Salud a situarlo como el nuevo epicentro de la pandemia. En América Latina, Brasil es el más afectado, el tercer país del mundo con más casos y el segundo con más muertes. El 9 de noviembre, Pfizer anunció que su vacuna candidata había logrado más del 90% de efectividad para prevenir la infección por el coronavirus. Los últimos estudios revelaron que la efectividad de la vacuna había alcanzado un 95%. Debido a este anuncio, el Reino Unido aprobó para su uso la vacuna de Pfizer y BioNTech, lo cual implica un gran paso para la vacunación de las poblaciones de alto riesgo y en la contención del avance de la pandemia. Asimismo, el gobierno de México suscribió un acuerdo con la empresa farmacéutica para obtener 34,4 millones de vacunas. Es importante resaltar que el jefe de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que la vacuna contra el COVID-19 no pone fin a la devastación causada por la pandemia. Agregó que las vacunas estarán disponibles en las próximas semanas o meses. Sin embargo, no puede deshacer el daño que se extenderá durante años. Los lugares con mayor probabilidad de contagio son los espacios públicos con mucha afluencia de personas. Por este motivo es de suma importancia que las personas cumplan las medidas de bioseguridad y mantengan el distanciamiento social. Buenas tardes amigos de Noticias Globovisión Salud, un gusto para mí acompañarlos hoy. Pacientes que han sufrido de COVID en condición crítica y han tenido que utilizar respiradores generalmente deben asistir a rehabilitación al momento de egresar del centro de salud. ¿Por qué? Hoy vamos a hablar sobre esto con la doctora Osiris Herrera, ella es fisiatra. Bienvenida, doctora. Gracias, un placer. Doctora, ¿en qué consiste la fatiga postviral? Bueno, fíjate, en un principio los pacientes infectados por coronavirus, ¿verdad? El principal daño de este virus va a ser el pulmón, lo que va a generar un daño a nivel alveolar, ¿ok? Con membranas hialinas ricas en fibrinas y activación de macrófagos, que eso va a reflejarse en una fibrosis pulmonar bilateral, ¿ok? En todo lo que es el parénquima pulmonar. Entonces, bien, esto se va a ver reflejado principalmente en lo que va a ser el estudio Gold Standard, que viene siendo la tomografía computarizada, más no la radiología, como es lo que se viene hablando principalmente acá, más el hisopado nasofaringeo claramente. Además del daño pulmonar, va a haber un daño cardiovascular, ¿ok? Donde va a haber elevación de los marcadores de injuria cardiovascular, ¿ok? Y esto en su totalidad o en conjunto es lo que realmente da la severidad del COVID en el paciente. Y esto lleva a cabo esa sintomatología que va a ser la fatiga o disnea, ¿ok? Además de los otros síntomas que ya conocemos, como la anosmia, que es la pérdida del olfato, Okay. la digeusia, que es la pérdida del sabor, ¿ok? Todo eso se va a ver
reflejado en este tipo de pacientes, por lo cual va a meritar, dependiendo del tipo de COVID que le dé, ya sea leve, moderado o severo, va a llevar a que éste sea hospitalizado o sea tratado domiciliariamente. ¿Ok? Entonces, dentro de este tratamiento rehabilitador como tal, se habla, según la Sociedad Chilena de Kinesiología Respiratoria y también la Sociedad de Neumonología y Cirugía de Tórax, ellos hicieron un consenso y habla que este tratamiento rehabilitador debería de iniciar en un principio desde que el paciente ingresa al área de cuidados intensivos o en realidad intrahospitalaria, ¿okay? Porque hay pacientes que no meritan ser ingresados a la UCI como tal, sino se mantiene en el área intrahospitalaria, pero no en cuidados intensivos. Entonces, este tratamiento va a variar. Si la sintomatología es leve, el paciente se puede manejar en su casa por telerehabilitación, cosa que se ha empezado a implementar por la cuestión del confinamiento, ¿ok? Y lo otro, si el paciente amerita ya la terapia intrahospitalaria, eso va a deberse dependiendo del tipo de virus, como ya te había dicho. Entonces va a haber pacientes que van a meritar oxigenoterapia nada más, otros que van a meritar la intubación y por lo tanto una ventilación mecánica, ¿ok? Dependiendo de eso y dependiendo de la severidad del caso, el paciente sería lo ideal colocarlo, si está en UCI, en decúbito prono, ¿ok? O antitrendelenburg, que sería en una posición boca abajo, como hemos visto en muchas imágenes por las redes sociales y hasta a veces en televisión. Desde ese principio debería comenzar el tratamiento rehabilitador. ¿Por qué no se ha implementado tanto? Por miedo al personal de salud a infectarse, ¿ok? O porque no tienen el equipo de protección como tal y de bioseguridad garantizado para hacer el tipo de terapia, ¿ok? Entonces, hay que aclarar algo muy importante entre lo que es la terapia respiratoria y la rehabilitación respiratoria, ¿ok? La terapia respiratoria es aquella a través de técnicas o medios que se implementan para aumentar la función pulmonar y la capacidad pulmonar. Viene siendo la ventilación mecánica, la humidificación de las vías aéreas, que se hace para que haya un flujo de oxígeno continuo, ¿ok? Si hay algún tipo de lesión, como en este caso el coronavirus, la oxigenoterapia y también el nivel de oxígeno por pulso, que en este caso lo conocen como saturómetro generalmente, que mucha gente ha invertido en comprárselos para ver en cómo está la saturación y bueno, no le dan el uso correcto. El otro tipo de rehabilitación respiratoria en realidad, esa sí va enfocada en lo que va a ser el fortalecimiento de los músculos de todo lo que es la caja torácica, incluyendo el diafragma, ¿ok? ¿Esto es al momento de egresar del centro de salud? Sí, claro, porque el paciente ya tiene que estar consciente, ¿ok? Para ya hacerle una educación, ¿ok? En cuanto a los ejercicios que él tiene que hacer y tiene que ser progresivo y a tolerancia. Doctora, sobre estos ejercicios que debe hacer el paciente pues al momento de estar en casa, vamos a hablar al regreso. Estamos en Noticias Globovisión Salud, vamos a hacer nuestra primera pausa. Recuerde, usted puede interactuar con nosotros a través de las redes sociales @salud_gb. Estamos hoy con la doctora Osiris Herrera, fisiatra.